vamos a continuar con los factores de comportamiento o de resolución de problemas con el cuadro 10. El cuadro 10, fíjense que es una línea horizontal. Una línea horizontal en este cuadro va a tener que ver con la objetividad, la capacidad de observación. Y esto ¿cuál sería el comportamiento exitoso acá? Dibujar por sobre la línea. A veces hacen una ventana, a veces hacen un cuadrado. O sea, en realidad es positivo y habla de buena concentración o una capacidad o una persona observadora cuando el estímulo se proyecta sobre la línea. Es decir, algunos lo proyectan hacia los costados, otros hacia abajo. Fíjense, por ejemplo, en este tenemos una múltiple proyección. Cuando hay múltiple proyección implica que también hay mayor interferencia a esa objetividad por factores más impulsivos, por factores, estamos en este cuadro, disculpen. En este cuadro, por ejemplo, vemos dos cuestiones. Repite la línea, o sea que convierte esa línea en paralelas, ¿sí? La paralela siempre me va a agregar objetividad, pero fíjense la limitación de los costados. Entonces, si bien es una persona observadora, también a veces es desconfiada porque esto implica dibujar por sobre la línea, por debajo de la línea. Ahora agrega una persona, esto es un balcón. ¿Qué podemos decir entonces? Que si bien es una persona observadora, su forma de mirar es como mucho más esquizoide, ¿no? O sea, como que mira desde un balcón, no mira, digamos, de una manera mucho más espontánea. Es decir, que hay capacidad de observación, hay objetividad, pero un posicionamiento más desde lo individual. En otros casos, por ejemplo, en acá tenemos que hay dibujos por debajo, la línea no la toca, sino que está sombreada, con lo cual hay ansiedad. Entonces, este cuadro también nos permite ver un poco la capacidad de concentración. En este caso diríamos que no es positiva, ¿por qué? Porque hay tendencia a la dispersión por los sombreados, porque no hay un dibujo concreto por sobre la línea y porque también dibuja por debajo. Pasemos ahora al próximo cuadro, que es el cuadro 11. El cuadro 11 es una semicurva, ¿ven? Está en el límite entre la zona media y la zona inferior, por lo cual invita a dibujar por debajo o por arriba, a cerrarla o dejarla abierta. ¿Cuál es lo esperable, digamos, el comportamiento esperable? Que la curva quedara abierta. Quedar abierta implica, este cuadro tiene que ver con la disposición a lo social, las actitudes interpersonales. Por ejemplo, en este caso, están cerradas con una recta. Cuando están cerradas con una recta, por ejemplo, esto implica que hay prudencia, hay autocontrol. Acá dibuja por sobre la línea, o sea que hay una sociabilidad, pero con autocontrol. Y el hecho de que sean frutas, las frutas en la tabla que tenemos de representación implica gratificación de los sentidos, como que puede ser a veces una persona vanidosa u orgullosa, ¿sí? Pero que bueno, necesita sentirse reconocida por su entorno. Vamos al cuadro 12. El cuadro 12 es muy interesante, ¿por qué? Porque es un cuadro que tiene que ver con la adaptación al medio. Es como cuando uno se adapta a ambientes que no conoce, ambientes nuevos. Fíjense que es un rectángulo que ¿se acuerdan que el rectángulo tiene que ver con la preocupación por la seguridad, la estabilidad? ¿Cuáles son? Este cuadro es parecido al 3 en el sentido que exige dos modalidades de respuesta. El hecho de que si la persona dibuja o no dentro del cuadradito y si proyecta su dibujo más allá de esto. A veces hacen un paralelogramo, por ejemplo. Entonces, este cuadro es adaptación al medio. Hay un dibujo interno. El dibujo interno lo que da cuenta es que hay cierta empatía, cierta resonancia. Va a depender, por ejemplo, de desde qué lugar el tipo de estímulo que haya hecho adentro. Después acá, por ejemplo, hay varios cuadrados, o sea, como que lo ha multiplicado. Esto implica adaptación por etapas. El hecho de que haya hecho cuadros, fíjense que la mirada otra vez aparece como en las frutas, la necesidad de ser admirado, reconocido, porque un cuadro es algo para admirar. Entonces es una persona de una adaptación prudente, controlada, porque hay muchos cuadrados, y con necesidad de tener reconocimiento de su ambiente. Vamos a ver algún otro, por ejemplo, en este caso tenemos que aumenta, digamos, la proyección del dibujo hacia afuera. Cuanto mayor es la proyección hacia afuera del dibujo, mayor es la expansión, la sociabilidad y digamos, una comunicación mucho más activa con el entorno.
También ha hecho un pequeño dibujito adentro, por lo tanto también hay cierta conexión. En este caso, por ejemplo, tenemos que hay dibujo interno, hay dibujo externo, pero dice basura, ¿no? Fíjense que es muy significativo, es un dibujo muy pequeño, o sea que también está hecho por sectores y por basura, como que hay un comportamiento medio conflictivo en las relaciones con el ambiente. Vamos al cuadro 9. El cuadro 9, fíjense que es una línea vertical, tiene que ver con la actividad mental, y en este caso el tipo de actividad va a tener que ver con el protocolo. Perdón, el cuadro 13, disculpen. Entonces, acá tenemos una línea ondulada, tenemos un barrilete, tenemos un rombo. Entonces implica que hay actividad mental, pero que hay ambivalencias, hay interferencia de lo afectivo, como que hay un conflicto entre lo afectivo y lo racional. Vamos al cuadro 14. El cuadro 14 es una flecha que baja. Fíjense que una flecha implica... Este cuadro tiene que ver con la actitud ante los conflictos, ante los problemas. Vamos a ver en otro que se vea mejor la flecha para que ustedes lo vean bien. ¿Ven? El estímulo es así. Entonces la posibilidad es que la flecha esté resuelta en la zona media, en la zona superior y en la zona inferior. Acá una flecha le antepone otra flecha, con lo cual quiere decir que ante las situaciones de conflicto para la persona, los manejos no son muy adaptativos, como que a veces puede tratar de resolver en forma crítica o impositiva las situaciones de conflicto. En este caso, entonces lo que nosotros tenemos que ver, por ejemplo acá, es si todas las puntas están resueltas. Acá ha tocado las puntas medias, pero no la parte superior. Y la parte inferior no está tocada, sino que está, digamos, queda subsumida acá. Por lo cual, en este caso, a esta persona le cuesta resolver los conflictos de ideas y puede resolver más lo de índole interpersonal, pero cuando tiene que debatir sobre sus ideas hay conflictos. El cuadro 15, ven que son dos, como si fuera un paréntesis, dos semicurvas separadas. Fíjense que acá la tensión es parecida a la que tuvimos en el cuadro 9. La idea es que la persona pueda integrarlas, cerrarlas por arriba, unirlas por el medio, unirlas por abajo. En este caso permanecen disociadas. Este cuadro tiene que ver con la vida familiar, pero también con la conciliación en lo vincular. Y también ha dibujado dos personas, si bien están de la mano, o sea que es una unión muy por debajo, ¿sí? No es una unión directa, es indirecta. Quiere decir como que es una persona que en un inicio le cuesta integrarse, socializar afectivamente, pero digamos que los intereses que la mueven a unión con el otro son intereses prácticos y concretos. En este caso, por ejemplo, se mantienen separadas, con lo cual habría un conflicto. El último cuadro tiene que ver con el mundo interno y también es parecido al cuadro 2, en donde si el dibujo se proyecta hacia afuera o si el dibujo se dibuja solo en la parte interna. En este caso se dibujó solo en la parte interna, muchos detalles, ¿sí? O sea que esto habla de mucha introversión, una persona con mucha vida interior, pero con algunas dificultades para relacionarse interpersonalmente.